Profecías de los faraones ocultas a simple vista. En esta maravilla antigua, un código matemático que predice el fin del mundo. En este libro perdido, una advertencia sobre una fuerza destructiva más grande que la Tierra. Estos símbolos crípticos esconden el mensaje de que el tiempo se acabó. Durante miles de años, los profetas alrededor del mundo han predicho el fin de los días. Más de uno indica que el apocalipsis se acerca rápidamente. A esa convergencia teórica entre las profecías del fin del mundo y los eventos actuales la llamamos el efecto Nostradamus. A 8 kilómetros de las torres de El Cairo se encuentra el gran logro del antiguo Egipto, la Gran Pirámide de Giza. La última maravilla del mundo antiguo fue construida hace 45 siglos. Los historiadores siempre han creído que es una tumba real, pero algunos sostienen la hipótesis de que es algo más, un calendario del fin del mundo. Dicen que en su arquitectura hay una cronología codificada que termina funestamente en esta década. Estará tratando de hablarnos desde la antigüedad, de advertirnos, darnos un consejo o guiarnos. Pero la Gran Pirámide podría ser solo una manifestación de esta profecía. Algunos creen que los jeroglíficos de un texto llamado el Libro de los Muertos también predicen que el final se acerca. Otros aceptan la existencia de una tercera fuente profética, un documento recientemente redescubierto llamado la Biblia Kolbrin. Algunos intérpretes creen que los antiguos egipcios predijeron un holocausto nuclear. Otros creen que predijeron un cataclismo causado por una fuerza externa a nuestro sistema solar en 2012, pero todos están de acuerdo en que el fin profetizado es inminente. Las voces antiguas nos están hablando con desesperación. Nos están diciendo que estemos atentos a las señales. ¿Qué es exactamente lo que dicen las profecías del antiguo Egipto? ¿De qué manera se parecen a las profecías del fin de los días de los mayas, los indios Hopi y la del vidente más conocido de todos, Nostradamus? Quizá una de las suposiciones más extraordinarias del antiguo Egipto es que la Gran Pirámide predijo los hechos del 11 de septiembre. Creo que los antiguos egipcios tenían un conocimiento o sabiduría mucho mayor del que tenemos nosotros, que se ha perdido con el paso del tiempo. Pero ese conocimiento, esa sabiduría, les dio la habilidad para construir este tipo de monumentos. ¿Pudieron los constructores de la Gran Pirámide haber predicho los hechos del 11 de septiembre y diseñado esta maravilla a modo de advertencia? La búsqueda de evidencia comienza por examinar la arquitectura de la pirámide. Es una estructura impresionante, pero no se compara con la majestuosidad que tuvo antes. La Gran Pirámide estaba cubierta originalmente por un revestimiento de caliza blanca pulida al máximo. Alguien hizo los cálculos para que cuando recibiera la luz del sol, reflejara una luz tan intensa que vista desde la luna pareciera una estrella brillante. Sin embargo, lo inusual de la pirámide no es su exterior impresionante. Su oscuro interior también guarda sorpresas. Uno entra a la pirámide a través de un túnel bajo, que es el pasadizo descendiente. Cambia de dirección y pasa a ser lo que nosotros llamamos un pasadizo ascendente. Luego llegas a una gran galería impresionante de 49 metros de largo y 7,5 metros de alto. Después de la gran galería está lo que se conoce como la Cámara del Rey. Aunque nunca se encontró ninguna momia aquí,
Hay un sarcófago de granito que ha llevado a la mayoría de los expertos a pensar que la Gran Pirámide era la tumba monumental de un faraón, cuyo cuerpo fue robado después. Si le preguntas a un egiptólogo, todas las pirámides fueron construidas como tumbas para los reyes, pero no hay ningún texto egipcio que indique exactamente para qué sirve la pirámide. La ausencia de un texto que especifique el propósito de la Gran Pirámide ha dado pie a la especulación de que su verdadera función fuera aún más funesta. Creen que tiene un mensaje profético en su arquitectura. La teoría surgió en el siglo XIX, cuando los exploradores occidentales estaban desconcertados por el diseño meticuloso y la construcción precisa de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide no es grande solo por su tamaño. Yo la llamo el Rolls Royce de las pirámides porque es una edificación muy bien hecha. Los bloques están puestos con una precisión como la de un láser. De hecho, hay menos de 0,5 centímetros entre cada bloque. No pasa ni un papel entre ellos. Los exploradores británicos de mediados del siglo XIX consideraron la posibilidad de que esta precisión estructural fuera la pista de un secreto asombroso. Creían que las dimensiones de la Gran Pirámide eran un mensaje codificado en el lenguaje universal de las matemáticas. Es importante el hecho de que el mundo estaba formado por muchas tribus independientes que hablaban distintos idiomas, y por ello, el único medio para comunicar la información que tenían era a través de las matemáticas y la astronomía. Los interesantes cálculos que hicieron los exploradores del siglo XIX parecen apoyar esta teoría. Cuando midieron el ancho de la cámara del rey y lo dividieron entre la raíz cuadrada de pi, obtuvieron como resultado 365,24. Lo equipararon a 365 días y un cuarto, que es la duración de nuestro año. Estos mismos exploradores determinaron que el perímetro de la Gran Pirámide es 36.600 pulgadas. 36.600 es múltiplo de 366, que es un número muy cercano a la cantidad de días que tiene nuestro año. Concluyeron que los egipcios utilizaron una medida casi idéntica a nuestra pulgada. Denominaron a esta medida la pulgada piramidal. Esto llevó a los investigadores a buscar otras correlaciones entre las dimensiones de la Gran Pirámide y el mundo natural. Algunos sospechaban que los pasadizos interiores tenían correlación con una cronología. La pulgada piramidal es importante porque nos da una unidad de medida. Nos da una herramienta para medir los eventos significativos de nuestra historia, bien sea en el pasado, o en el presente, o en el futuro. Con esta hipótesis, los investigadores comenzaron a analizar cuidadosamente el interior de la Gran Pirámide en la década de 1870. Al ver la pirámide, los cambios en la mampostería, donde terminaba o comenzaba un pasadizo, indicarían una fecha secular o religiosa importante. Si hay una cronología profética en la Gran Pirámide, los investigadores saben que para descifrarla se necesitan dos componentes vitales: un punto de partida y su respectivo año. Si bajas 12 metros, encuentras dos líneas marcadas. Estas dos líneas están grabadas en la suave caliza a ambos lados del pasadizo. Parece un punto de partida. Al trazar los movimientos de las estrellas, los exploradores determinaron que la estrella polar a veces alumbra el interior de la pirámide. Calcularon que la última vez que había ocurrido ese evento fue en 2141 a.C. Ese año pasó a ser el inicio de la cronología. Ahora, los investigadores podían buscar indicadores de eventos importantes más adelante en la historia y en el futuro.
Si comienzas por las líneas marcadas y sigues hacia abajo, el primer cambio significativo de la mampostería es donde el pasadizo se vuelve ascendente. Es en 1453 a.C., año en el que muchos creen ocurrió el éxodo de los israelíes de Egipto. Si sigues subiendo, llegas a un cruce y entras en la Gran Galería. Ese es el momento en que crucificaron a Jesucristo. Según la teoría de la pulgada piramidal, es el equivalente al año 33 después de Cristo, el año de la crucifixión de Jesús. Según la teoría de la pulgada piramidal, la Gran Galería abarca casi 2 milenios y termina en el portal de la Cámara del Rey, que corresponde a 1914, el año en que comenzó la Primera Guerra Mundial. Por último, al medir todo el camino, encontramos septiembre de 2001, al final de la Cámara del Rey. 11 de septiembre de 2001. Un suceso que cambió el curso de la historia y que para muchos le dio un tono siniestro al inicio del nuevo siglo. ¿Predijeron los antiguos egipcios este evento importante y codificaron su profecía en la Gran Pirámide? Para los escépticos, el hecho de que la cronología termine en 2001 invalida la profecía de la pulgada piramidal, porque el mundo no se acabó ese día. Pero los que aceptan la teoría de la pulgada piramidal sostienen que el 11 de septiembre desencadenó una serie de hechos cuyo punto culminante será la aniquilación nuclear mundial. En el futuro, al recordar este día, los historiadores dirán: ese fue el día en que comenzó el Armagedón. Pero, ¿la Gran Pirámide de verdad predice este escenario apocalíptico? Los escépticos dicen que no. Puedes comenzar en cualquier punto de la pirámide y decidir arbitrariamente que la fecha de inicio es el 2141. Puedes ir en cualquier dirección y dependiendo de la dirección que tomes, conseguirás fechas diferentes. Puedes encontrar la fecha que quieras. Yo podría incluso encontrar la fecha de hoy si paso por ciertos pasadizos y llego a un lugar que muestra que hoy es el día final. La gente sigue apoyando la teoría y aún se habla de la pulgada piramidal. ¿Sería que los constructores de la pirámide dejaron pistas para advertirnos que el final podría estar cerca? ¿La profecía del fin del mundo de los egipcios podría ser un secreto guardado por una hermandad que aún existe? La Gran Pirámide de Egipto. Muchos creen que esta maravilla antigua no es la tumba monumental de un faraón, sino un calendario del fin del mundo. Dicen que las paredes de piedra de los pasadizos internos fueron diseñadas con una precisión matemática que revela una cronología profética que termina funestamente en septiembre de 2001. ¿Es la Gran Pirámide una advertencia de que el 11 de septiembre es el momento histórico que desencadenaría la destrucción del mundo que conocemos? La Gran Pirámide aún tiene profecías que no hemos revelado. Si comprendemos estas profecías con anticipación, podemos unir los puntos y evitar desastres venideros. Pero la supuesta cronología de la Gran Pirámide puede ser solo una de las muchas maneras en que los antiguos egipcios tratan de comunicarnos su advertencia del fin del mundo. Algunos sostienen que una hermandad secreta recibió y ha guardado el conocimiento de la profecía durante siglos, transmitiéndolo de generación a generación. Una orden misteriosa llamada la masonería. Estas personas han protegido el conocimiento antiguo. Es una continuación del conocimiento antiguo, una determinación que pasa de generación en generación. Y las personas contribuyen con lo que tienen que contribuir y lo pasan. Es un plan a largo plazo. Algunos investigadores creen que una cadena ancestral vincula a los masones de la actualidad con los constructores de la Gran Pirámide. Sostienen que fueron los antiguos masones y no los egipcios quienes codificaron la supuesta profecía en el diseño de la pirámide. Según esta teoría, los masones asumieron la misión de transmitir el conocimiento de la profecía a nuestra generación.
Pero los masones de rango bajo dicen que esa especulación no tiene base. Muchos sienten que son expertos en masonería porque han leído muchos libros sobre ella, han hecho conexiones y han deducido esto y aquello. Eso está bien, pero es especulación. Son puras suposiciones. Durante siglos, el compromiso de los masones de mantener la confidencialidad ha dado pie a especulaciones sobre el alcance de su poder e influencia. Su sede está ubicada en la ciudad más poderosa del mundo, Washington, D.C. Algunos argumentan que los masones manipulan secretamente los poderes del mundo moderno. Algunos creen que sus rituales secretos son reuniones de conspiración y que sus símbolos e imágenes enigmáticos que aparecen en el escudo de Estados Unidos y en el billete de $1 son un plan secreto. ¿Se basará la confidencialidad de los masones en la necesidad de proteger la profecía del fin del mundo codificada en la Gran Pirámide? Ellos insisten en que son una simple hermandad basada en los ideales de los gremios de canteros medievales y que han sido utilizados los símbolos de su antigua profesión, como la construcción de un edificio, como metáfora de construcción del carácter. Surgió porque la gente estaba perdiendo su conexión con Dios y sentían que con la masonería cada miembro podía crecer mucho mejor y convertirse en un mejor ser humano en vez de seguir una moda materialista. Los masones actuales dicen que parte del atractivo de la hermandad es el lazo de fraternidad que existe entre los masones y sus predecesores. El vínculo entre el pasado y el presente enriquece el significado de su misión. Los masones dicen que esa conexión no es literal, sino en sentido figurado. Algunos investigadores sostienen que esa conexión es un hecho histórico. Los primeros masones viajaron a Egipto para construirle un gran altar a Dios. Cuando estaban en Egipto, les enseñaron a los egipcios el plan de Dios, mediante la construcción de la Gran Pirámide. Pero quienes creen que los masones eran profetas también piensan que estos tienen un plan de respaldo. El código en la Gran Pirámide podía haber sido una de las dos maneras que idearon para transmitir la advertencia. La otra manera era transmitir de forma oral y secreta el conocimiento antiguo y vital de generación en generación de masones, hasta llegar a la actualidad. ¿Guardan los masones actuales un misterio de 5.000 años? No tratamos de predecir el futuro, solo tratamos de mantener una sabiduría universal que puede ser transmitida de generación en generación. Soy masón y dije muchas veces que la masonería no era una conspiración. Me entrevistaron muchas veces, especialmente en Estados Unidos, e insinuaban que tal cosa existía y siempre lo negué. Pero ahora sé que sí hay una conspiración. La evidencia en Washington, D.C. es tan clara que todos la pueden ver. Para algunos, el diseño arquitectónico de Washington, D.C. es una evidencia del plan secreto de los masones en Estados Unidos. Dicen que la alineación de las calles y monumentos integra claramente los símbolos masónicos, como el emblema de la Sociedad Histórica de Washington, D.C., el compás y la escuadra. Pero ¿qué importancia tiene esto si es que la tiene? ¿Será un truco insignificante o una señal de que los masones saben más de lo que dicen saber? ¿Había un plan masónico? No creo. Mucha gente saca todo eso de un símbolo. A veces son solo unas líneas rectas y es la manera como lo interpretan. Pero los que creen que Washington esconde símbolos masónicos sostienen que eso podría ser solo la punta del iceberg. Una pista de que los masones tienen un conocimiento secreto de nuestro fin inminente. Sin embargo, hay otros que dicen que estos símbolos, y no los de los masones, son la clave para decodificar la profecía egipcia del fin del mundo.
En estos jeroglíficos ven una advertencia de un desastre muy diferente a la pesadilla nuclear que comienza con el 11 de septiembre. Si tienen razón, un astro a 146 millones de kilómetros de la Tierra desencadenará un último cataclismo mundial. Según algunos investigadores, la Gran Pirámide es un calendario del fin del mundo, una advertencia de que el fin de los días está cerca. Pero hay otros que creen que la estructura monumental no es la que transmite la profecía egipcia, sino estos pequeños símbolos. ¿Esconderán estos jeroglíficos un mensaje codificado de que nuestro fin se acerca? Algunos sostienen que los símbolos de un importante texto egipcio no hablan de un holocausto nuclear que comienza el 11 de septiembre, sino de un desastre celestial. Otros textos revelan que los egipcios creían que la luna, el sol, las estrellas y los planetas dictaban el destino del hombre en la Tierra. Los egipcios no observaban los astros por motivos científicos, sino para crear calendarios. Los utilizaban para medir el tiempo y para orientarse en el desierto. Creían que estos astros eran deidades. Para ellos, las estrellas y la posición del sol regulaban los sucesos de la Tierra. Algunos investigadores creen que los jeroglíficos advierten sobre un evento cíclico al que los antiguos egipcios sobrevivieron hace miles de años. Teorizan sobre un fenómeno catastrófico causado por el Sol. Fue tan destructivo que solo unos pocos sobrevivieron. Quienes creen en esta teoría alegan que las pistas comienzan con la manera en que los egipcios usaban la astronomía para entender su lugar en el cosmos. Una constelación fundamental para ellos era Orión. La razón por la que los egipcios se fijaban mucho en esta constelación era porque, además de ser brillante y atractiva, salía al alba justo antes de la crecida del río. Para ellos era una señal tranquilizadora porque sabían que la crecida del río Nilo estaba cerca. Los antiguos egipcios dependían de la crecida del Nilo para la agricultura. Esto los llevó a vincular Orión con su dios Osiris, que controlaba todos los asuntos de la vida y la muerte. Por ello, los egipcios observaban esta constelación en busca de señales de un futuro apocalipsis. En la mitología egipcia, el vínculo de Orión con la muerte hacía también que Orión fuera el destino de un faraón después de su muerte. La mayoría de los historiadores creen que las pirámides eran tumbas reales diseñadas para ayudar a los faraones a llegar a Orión. La mayoría de los monumentos del antiguo Egipto, tumbas y templos, están en dirección al Nilo. Pero las pirámides no están en dirección al Nilo, sino al cielo. Apuntan a los cielos. Entonces, son una conexión entre el cielo y la tierra. Son un medio para que el espíritu del rey ascienda al cielo. Pero otros creen que las pirámides apuntan al cielo por una razón distinta. Sostienen que los egipcios buscaban atraer la atención de las generaciones futuras hacia Orión, porque ésta guarda la clave para entender su profecía de un apocalipsis celestial. También argumentan que la alineación de las 3 estrellas de Orión fue la inspiración que tuvieron los egipcios para ubicar las 3 pirámides de Giza. Si trazas una línea diagonal que pase por las 2 estrellas más grandes, la tercera, que es más pequeña, está hacia la izquierda de la línea. ¿Por qué la más pequeña y por qué está fuera de la línea? Las estrellas del cinturón de Orión eran así, como las constelaciones representaban los dioses egipcios, y Orión era muy importante en la mitología egipcia. Tiene sentido que la hayan utilizado como modelo. La teoría de Orión es fascinante porque le da sentido al zigzag en el que construyeron las pirámides. Pero según algunos investigadores, la importancia de Orión en la profecía del fin del mundo de los egipcios solo se entiende en las páginas de un libro importante llamado El Libro de los Muertos.
El Libro de los Muertos es el nombre moderno de una compilación de hechizos que los egipcios llamaban el libro para salir al día. Estos hechizos facilitaban la transición a la próxima vida, tu renacimiento como un espíritu viviente en la próxima vida. El capítulo 17 de El Libro de los Muertos describe una catástrofe mundial que ocurrió hace miles de años antes del auge del antiguo Egipto. La consternación causada por el horror increíble de la catástrofe hace imposible que la población aterrorizada escape. Algunos investigadores que estudian las otras partes del texto creen que el desastre ocurrió cuando Venus hizo un movimiento circular a través de Orión. Esto ocurrió por última vez en el año 9782 a.C. En el capítulo 17 del Libro de los Muertos, hay un código que dice que si el anillo de Venus arriba de Orión regresa, ese será el año del próximo cataclismo. Según las estimaciones de los investigadores, este evento volverá a ocurrir en el mismo año que especifican las profecías de los mayas, los Hopi, los hindúes y otras culturas alrededor del mundo. 2012. ¿Serían los egipcios otra cultura antigua que predijo nuestra desaparición a causa de fuerzas cósmicas ese año? Se dice que una pista sobre la naturaleza del cataclismo se encuentra en esta frase de El Libro de los Muertos. Luego de la destrucción se volteó el viejo león. Algunos interpretan la referencia del viejo león que se voltea como una descripción de la Tierra que sufre una inversión catastrófica de su rotación. Creen que esa inversión puede ser consecuencia de un fenómeno extremo denominado inversión de los polos magnéticos terrestres. Los científicos sostienen la teoría de que una inversión de los polos podría ocurrir cuando el eje terrestre líquido que gira cambie de dirección. Algunos especulan que esto desencadenaría grandes desplazamientos súbitos en la corteza terrestre. Esto ocurre cuando la corteza de la Tierra rota sobre el magma. El problema es cuando la corteza terrestre vaya a rotar, porque todos vamos a movernos. Algunos creen que la inversión de los polos magnéticos de la Tierra puede ser un efecto de grandes cambios súbitos en la energía de nuestro Sol, que se manifestarían en grandes tormentas y llamaradas solares. Lo que sabemos del pasado es que hay un ciclo solar de 11 años. Y llegaremos al pico de ese ciclo solar en el año 2012. Según varios estudios, este próximo clímax solar será mucho más potente que cualquier otro. Sin embargo, la mayoría de los científicos argumenta que los efectos de la actividad solar en 2012 no serán catastróficos. Lo peor que puede pasar es que tengamos problemas con los satélites. Tenemos más satélites ahora que cuando ocurrió el último pico solar, y estos son mucho más sensibles a la radiación solar. Además, la mayoría de los científicos dice que las probabilidades de que ocurra una inversión de los polos son muy bajas astronómicamente. Muchos concuerdan en que hubo inversiones de los polos magnéticos en el pasado, pero la más reciente fue hace decenas de millones de años. No hay evidencia de que haya ocurrido una inversión de los polos durante la existencia del ser humano que haya podido ser registrada por los antiguos egipcios. Si algo así ocurriera, habría registros de ello en las perforaciones de los núcleos de hielo y en los sedimentos de la costa de Nueva Zelanda y en otras partes del mundo. Esas perforaciones no dicen nada de eso. Los investigadores también cuestionan el texto egipcio en el que se basa la teoría de la inversión de los polos. Mucha gente lee esos textos y los aplica a los tiempos modernos como catástrofes. No creo que se pueda hacer eso porque no son específicos, es una interpretación. Pero aún queda la posibilidad de que los egipcios supieran que un apocalipsis había ocurrido siglos antes de su época y que hubieran calculado que esta catástrofe mundial podría ocurrir otra vez en la actualidad.
Si presenciaron el choque de meteoritos con la Tierra o cataclismos, entonces puede que se hayan asustado tanto que trataron de advertir a otros. ¿Registraron esa advertencia en otros documentos que no fueran el libro de los muertos, que estuvo perdido hasta hace unas décadas? Como la profecía de Orión prevé el apocalipsis causado por fuerzas extraterrestres. Habla de un ente que se acerca a la Tierra desde otro lugar lejano del espacio y que se conoce como el Destructor. Muchos creen que los antiguos egipcios vieron el futuro hace 4.500 años y que el fin del mundo sería en nuestra época. Sin embargo, la profecía se encuentra en muchas fuentes y se está debatiendo sobre cuál de ellas es la más acertada. Algunos creen que este libro es la fuente más creíble de todas. Se llama la Biblia Kolbrin. La Biblia Kolbrin es una antología secular que tiene 3.600 años. La primera parte fue escrita en la misma época en que se escribió el Antiguo Testamento. La Biblia Kolbrin nos permite entrar en la mente de los egipcios que construyeron las pirámides. La Biblia Kolbrin está conformada por 11 libros. Los primeros 6 fueron escritos por los antiguos egipcios y los otros 6 por sacerdotes celtas. Se cree que la parte más antigua fue escrita luego del Éxodo, que para algunos ocurrió en el siglo XV a.C. El hito de la historia hebrea ocurrió cuando el profeta Moisés confrontó al faraón egipcio y liberó a los esclavos hebreos. Según la Biblia Kolbrin, este evento dejó a los egipcios desmoralizados. El panteón de los dioses egipcios les falló. Los hebreos les dieron un duro golpe. Ellos trataban de entender y para eso reunieron todo el folclore y la sabiduría que pudieron encontrar en su reino. Lo que quedó es la primera parte de la Biblia Kolbrin. Se dice que encontraron la Biblia Kolbrin en Inglaterra en el siglo XII. Algunos dudan de su autenticidad porque no existe ningún manuscrito original. Igual que los partidarios de la profecía de Orión, quienes creen en la Biblia Kolbrin dicen que habla de una advertencia sobre un desastre espacial, tal vez una catastrófica inversión de los polos. Es un evento que ocasionaría la extinción del 90% de la vida en el planeta, tal vez. Sin embargo, según la Biblia Kolbrin, la fuerza extraterrestre que desencadena ese evento no es el Sol, sino un misterioso astro que la profecía denomina el Destructor. El texto dice que no colisionará con la Tierra, sino que pasará muy cerca y causará una destrucción mundial. Tiene su propio campo magnético, positivo y negativo. El planeta Tierra también tiene su campo magnético. No tienen que chocar. Con solo rozarlo, puede causar sacudidas en la Tierra. La Biblia Kolbrin también describe cómo el Destructor ha pasado por la Tierra varias veces. Según el documento, la última vez que pasó fue hace 3.600 años. Devastó a Egipto. Era de color claro y parecía arder en llamas. Era cambiante e inestable. Todos los hombres concuerdan en que era tenebroso. Lo que me llamó la atención de la Biblia Kolbrin es que los antiguos egipcios nos dicen que este objeto ha pasado por el sistema solar varias veces y que hace 3.600 años fue un horror para ellos. Pero los científicos rechazan esta hipótesis. Los astrónomos han hecho suficientes estudios de mecánica de los astros que concluyen que no pasó ningún astro cerca durante la historia de la humanidad. ¿Podrían los astrónomos estar equivocados? ¿Puede ser el Destructor un planeta desconocido de nuestro sistema solar? ¿Un planeta que hace una órbita elíptica larga que solo pasa cerca de la Tierra cada 3.600 años? Ese astro ha sido objeto de muchas suposiciones durante 2 décadas, luego de un enigmático descubrimiento en la década de los 80.
En 1983 hubo una gran preocupación cuando dos astrónomos publicaron el descubrimiento de una fuente de infrarrojo. En ese momento, muchas personas que no eran astrónomos decían que era el planeta X, el 10º planeta. Creemos que este objeto es 4 veces más grande que la Tierra y tal vez tan grande como Júpiter. Quienes creen que el planeta X existe y que se nos acerca, indican que ha habido cambios astronómicos que son efecto de ese acercamiento. El Sol está más activo en el hemisferio sur que en el norte, según la información de la NASA. La esfera magnética de la Tierra se ha debilitado y ha cambiado, y ahora apunta hacia el sur. Muchas otras cosas están ocurriendo que indican que hay algo que está perturbando. Si el planeta X existe y es el objeto amenazador que describe la Biblia Kolbrin, ¿cuándo será su encuentro catastrófico con la Tierra? La Biblia Kolbrin describe una serie de sucesos que anuncian el momento. 110 generaciones pasarán en Occidente y las naciones surgirán y caerán. Los hombres volarán por el aire como pájaros y los pájaros nadarán en el mar como peces. Se refiere a este momento. Son los aviones y los submarinos. Una generación puede tener 35 o 40 años en promedio. Si los multiplicas por 110 es un periodo de 3.600 años. Se correlaciona con la actualidad. Según la Biblia Kolbrin, este tipo de eventos son una señal de que el regreso del destructor es inminente. Pero los científicos aseguran que el planeta X es una fantasía. Los astrónomos descartan categóricamente la existencia del planeta X cerca del sistema solar. Tenemos muchos datos astronómicos que mostrarían fácilmente la existencia del planeta X si de verdad existiera. Tenemos suficiente información del movimiento de los astros de nuestro sistema solar para descartar esa posibilidad. A pesar de que existe evidencia científica de lo contrario, quienes creen en la Biblia Kolbrin y en el planeta X insisten en que una catástrofe extraterrestre pronto amenazará a la humanidad. Sin embargo, algunos alegan que los antiguos egipcios hicieron más que predecir nuestro inminente fin. Dicen que conservaron los medios para prevenirlo. La posibilidad tal vez dependa del descubrimiento de lo que existe debajo del compañero silencioso de la Gran Pirámide, la Esfinge. Sea a causa del hombre o de la naturaleza, muchos aseguran que la profecía del antiguo Egipto y los sucesos actuales están convergiendo y que la cuenta regresiva al fin del mundo comenzó, pero también piensan que ese escenario podría dar un vuelco. Lo más fascinante es que puede haber secretos escondidos en la Gran Pirámide que aún no han sido descubiertos y que le podrían dar un nuevo significado a nuestra existencia, nuestro origen y nuestro futuro. Algunos creen que estos secretos están ocultos en una cámara escondida en la Gran Pirámide, o cerca de ella, que no ha sido descubierta en más de 4.000 años. Piensan que los pocos que pudieran sobrevivir al apocalipsis de la profecía podrían beneficiarse de los tesoros que encontremos ahí. Hay distintas teorías sobre lo que puede haber allí. Una de ellas es que sea una sala de registros que arroje luz sobre toda la historia antigua y que pruebe que una civilización avanzada más antigua que Egipto construyó la Gran Pirámide. Si hay una sala secreta de registros, muchos creen que el lugar ideal para buscarla son los huecos largos y estrechos en el interior de las cámaras. Se llaman huecos de aire, pero es probable que esa no fuera su función. Nadie sabe para qué servían. Recientemente, los arqueólogos desplegaron robots a control remoto que llegaron al final de los huecos y encontraron callejones sin salida después de las pequeñas puertas. Todavía no sabemos qué hay detrás de ellas. Para mí eso es lo más cercano a la posibilidad de que exista una cámara secreta en Giza.
Algunos arqueólogos creen que los secretos más importantes están escondidos bajo el guardián de las pirámides, la Esfinge. Las autoridades egipcias permitieron la exploración del área usando métodos no destructivos. Por eso usaron sismógrafos y radares. Así fue hasta 1996. Descubrieron una cavidad debajo de la pata izquierda. Es del tamaño de un closet y nadie ha bajado ahí. Espero que las autoridades de Egipto nos den permiso para bajar a explorar esta área y descubrir qué se esconde allí. Otros creen que hay una cámara secreta enterrada a 97 kilómetros de las pirámides que guarda secretos que podrían explicar la profecía egipcia. Creen que está en algún lugar de las ruinas de un vasto palacio de 2 pisos conocido como el Laberinto. El renombrado historiador griego Heródoto estuvo en el laberinto en el siglo V a.C. y aparentemente se impresionó por esa maravilla arquitectónica que era anterior a su época. Él escribió: Si unieras todos los trabajos de los griegos en uno, no igualarían a este laberinto. Las pirámides son indescriptibles y el laberinto supera las pirámides. A pesar de que las excavaciones exploratorias hechas en el siglo XIX ubicaron el laberinto, no hay rastros de él. Pero algunas personas sostienen la posibilidad remota de que unas excavaciones puedan redefinir nuestra comprensión de la profecía del fin del mundo de los egipcios. En el laberinto encontramos cosas que jamás esperaríamos. Encontraremos la prueba de una civilización superior que fue destruida por una inversión de los polos. Pero algunos creen que este descubrimiento tan importante podría ayudar a prevenir el cataclismo de la profecía. Dicen que puede revelar la clave para encontrar uno de los tesoros perdidos más grandes del mundo, el ápice de la Gran Pirámide. Cuando miras a la Gran Pirámide, notas de inmediato que no es puntiaguda como una pirámide debería ser, sino que es plana, como si nunca la hubieran terminado. El ápice era la parte más importante de la pirámide. Lo pudieron haber robado, se pudo haber perdido o destruido. Tal vez es una esperanza que yo creo que la encontrarán y activará la máquina más increíble que el hombre haya conocido. Eso podría ser más fe que teoría, pero algunos creen que al encontrar y devolver a su sitio el ápice de la Gran Pirámide, se emitirá una energía paranormal. Tal vez una energía muy fuerte que evitará la aniquilación mundial. A pesar de esas suposiciones, las pirámides son un recordatorio siniestro de la supuesta profecía de sus constructores. Pero si el apocalipsis de verdad ocurre, ¿qué pasará con los pocos que sobrevivan? Si nos unimos y logramos pasar al otro lado, al camino de la paz y el amor, esta será, en mi opinión, la población humana más importante que haya existido en la Tierra. En la superficie, el antiguo Egipto parece estar tan desconectado del siglo XXI como lo sugieren los 5.000 años que han pasado. Pero el futuro dirá si esta civilización desaparecida nos envió una advertencia de que se acerca el fin del mundo.